Buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 2. Hoy vamos a dar nuestra clase, pero les informo anticipadamente que la próxima semana no vamos a bajar video, no vamos a grabar video, porque recuerden que es sábado de gloria, entonces pues estamos un poquito inmersos en otras actividades religiosas, entonces voy a grabar video después de hasta dentro de 15 días. Bueno, iniciamos como es nuestra costumbre una oración al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que por medio del Espíritu Santo fuiste creando todas las cosas y guiando la historia, y bajo su inspiración tu pueblo fue escuchado y escribiendo tu palabra, mándanos ese mismo Espíritu Santo para que nos dé su luz y su fuerza durante este curso, a fin de que podamos comprender y poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues iniciamos, vamos a concluir el estudio de la primera y segunda carta a los Corintios. En la clase anterior concluimos lo que era la primera carta a los Corintios en cuanto a la actividad que nos pone en la página 84, y nos quedó pendiente de ver lo del equipo 3 y 4, que es lo que corresponde a la segunda carta a los Corintios. Entonces vamos a empezar a verlo. Dice equipo 3, equipo 4, el capítulo del 1 al 3 y del 4 al 7. Nos dice aquí, les quería hacer una aclaración. Cuando yo luego les leo algo de aquí de mis papeles, no estoy leyendo un resumen de la Biblia, porque el resumen es una cosa, ¿verdad? O sea, es que yo transfiriera a lo mejor algunos versículos que yo considerara más representativos o algo por el estilo. Lo que yo les hago es una breve sinopsis, ¿sí? O sea, les digo de qué tratan esos versículos. No es que los esté yo transcribiendo, sino les hago una pequeña referencia de qué tratan esos versículos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a verlo así. De esta manera, yo les explico qué es lo que tenemos que entender en estos versículos, y ustedes cuando lean la Biblia en su casa calmadamente, los versículos que nos están indicando ahí, las citas bíblicas que nos indican, bueno, ya van a encontrar ustedes con lo que yo haya comentado y lo que ustedes lean, creo que le van a hallar más sentido a la palabra del Señor, ¿sí? Bueno, entonces empezamos. Dice, ya saben que todas las cartas tienen la misma estructura. Vienen los saludos, vienen dar gracias a Dios, y ya luego viene tratar los temas que son el cuerpo de la carta, y luego las despedidas, recomendaciones antes, no vayan a seguir con esto, no vayan a hacer aquello, por favor esmérense en la oración, en fin, les da recomendaciones y ya luego se despide. Bueno, pues aquí en la segunda carta a los Corintios no es la excepción, aunque dijimos que esta segunda carta estaba como un poquito especialmente dedicada a todos los que son misioneros, a todos los que son encargados de la catequesis, todos los que de alguna manera tomamos un poquito de la misión apostólica en nuestras manos. Obviamente no somos nosotros, es el Espíritu Santo, pero esto está dedicado un poco para nosotros, para que no nos desanimemos cuando vivamos situaciones difíciles, y el apóstol San Pablo nos comparte un poco de todas las emociones que él vive en su periodo como apóstol. Entonces esas emociones de alegría, de esperanza, de tristeza, de angustia, de persecuciones, de a veces de frustración, de enojo, sí, como lo vamos a ver ahorita, pero finalmente hace énfasis en el gran amor que tiene a todas aquellas comunidades que él va fundando. Bueno, entonces vamos a empezar, dice, del capítulo 1:1 al 1:11.
Dice destinatario, saludos y acción de gracias. Entonces yo les pongo acá que mi sinopsis es: Corinto acaba de pasar momentos tensos por aquella persona que ofendió a Pablo, tildándolo de débil y ambicioso, acusaciones que pusieron en riesgo las relaciones del apóstol con la comunidad. Al superarse la crisis, Pablo ve una señal de la intervención de Dios que puede resucitar muertos. Se ve que tras el sufrimiento se encuentra la alegría y la esperanza. Y para esto, bueno, pues entonces yo les señalé aquí específicamente unos versículos. Escuchen, el capítulo 1:23 nos dice: por mi vida, testigo me es Dios de que si todavía no he ido a Corinto, ha sido por miramiento a vosotros. No es que pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo, pues os mantenéis firmes en la fe. En mi interior tomé la decisión de no ir otra vez con tristeza donde vosotros, porque él les había avisado anteriormente que él iba a ir a visitarlos y luego suspende su viaje por estas complicaciones que se habían suscitado en Corinto, y pues todos los de Corinto y pues inclusive de sus mismos seguidores de San Pablo, pues ellos lo critican. Dicen, a ver, dijo que iba a venir y no viene, ¿por qué no nos cumple? Está mirando los problemas que hay acá y ahora no viene. Él va a dar más adelante las razones por las cuales no va. Él anticipadamente les comentó, él no iba porque dice, si ahorita están todos alborotados y están todos sensibles por la ofensa que me hizo este hermano, si yo voy, va a ser el problema más grande y pudiera ser que llegara a haber violencia. Entonces él no quiere que eso haya y por esa razón él mejor suspende su viaje. Entonces esto es de lo que él está hablando, ¿sí? Voy a ponerles un poquito, una pequeña pausa y sigo porque estoy teniendo aquí problemas con la energía que me está causando problemas. Bueno, creo que ya se apagó el foco. Bueno, entonces seguimos. Dice, ¿por qué cambió Pablo el plan de su viaje? Del capítulo 1:12 al 2:11, dice, Pablo había prometido visitar a Corinto, pero suspendió su viaje y eso le fue muy criticado, por lo que Pablo explicó que como todos estaban conmocionados por la afrenta al apóstol, él juzgaba preferible no ir en esos momentos de tensión y que prefiere escribirles una carta pero muy severa. El culpable se ha arrepentido y Pablo le ha concedido su perdón. O sea, se piensa que esta persona que había ofendido a San Pablo era seguramente una persona que fue como que motivada o empujada por los judaizantes. ¿Se recuerdan quiénes eran los judaizantes? Eran judíos convertidos, pero que querían todavía obligar a que se cumpliera la ley mosaica para poder entrar al cristianismo. Como no se los había permitido San Pablo, entonces estaban resentidos. Y seguramente que algunos de ellos habían motivado a este hermano cristiano convertido para que atacara a San Pablo verbalmente, ¿sí? Lo acusó de débil y de ambicioso. Entonces, por eso toda la comunidad de Corinto entró en problemas en contra de en este caso de esta persona, pero pues más que nada de él y del grupo que lo hubiese animado. Entonces, por eso San Pablo les dice, mejor ahorita no voy, que se calmen los ánimos y ya luego voy. Pero sí les voy a escribir una carta donde les voy a llamar severamente la atención por todos los conflictos que se están suscitando. Y luego dice, de Tróada a Macedonia, digresión en el ministerio apostólico, capítulo 2 al 12 y 3 al 18. Dice, Pablo no deja de viajar y está feliz de difundir el buen olor de Cristo, pero no se engríe por ello, pues su alegría son las buenas acciones de unos a otros y considera que esto es obra del Espíritu Santo y él está satisfecho de ser su ministro. Ni Moisés vivió cosa igual, aunque se decía que se ponía un velo sobre el rostro por la luz que irradiaba. No importa que los judíos siguieran aferrados al Antiguo Testamento y que no han aceptado la manifestación del Espíritu, que es el que nos hace libres.
Como les decía anteriormente, se cree que habían sido judaizantes los que habían motivado la agresión a San Pablo. Y entonces él dice, pero yo estoy feliz evangelizando, así que todos tranquilos, no se angustien, no pierdan la fe. Dice, yo vivo la alegría que seguramente ni Moisés vivió al evangelizar, porque yo tengo el Espíritu, dice, aunque se dice que Moisés cuando hablaba con Dios, después él regresaba y se tenía que poner un velo en la cabeza para que no vieran el brillo de su cara por ¿qué puede decirse? Las grandes bendiciones, la maravilla de haber estado cerca de Dios. Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo. Y para esto yo les leo unos versículos que dice aquí del 2 al 12 y del 3 al 18. Vean, les leo. Dice aquí que el ministerio de la muerte grabado con letras sobre tablas de piedra resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera. Cuanto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. O sea, vean, él está hablando, Moisés fue grandioso porque podía escuchar la voz del Señor, porque recibía las instrucciones directas de Dios, pero ni él vivió la alegría que yo tengo de tener el Espíritu en mí. Entonces a esto se refiere otro comentario que tiene aquí. Dice, teniendo pues esta esperanza, hablamos con toda valentía y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. O sea que él sigue, pues respeta a Moisés por esa bendición, pero él se considera muchísimo más afortunado porque en él vive el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, dice él, Moisés vivió en el Antiguo Testamento, él vivió solo las promesas, pero yo ya estoy viviendo el cumplimiento de esas promesas. Entonces, a eso es a lo que se refiere con que él ya tiene el Espíritu de Dios en él. Bueno, seguimos mirando. Dice, del capítulo 4.1 al 4.6 nos habla de lo siguiente, dice, Cristo, que hay quienes cierran sus ojos a la luz, pero el predicador cierto que hay quienes cierran sus ojos a la luz, pero el predicador sabe que está llamado a dar a conocer la gloria de Dios, gloria que brilla en su corazón como brillaba en la faz de Cristo. O sea que nos invita a que no nos desanimemos por aquellos que son duros de corazón, que cierran los ojos, que no quieren ver la verdad que es Cristo, y que no nos desanimemos con ellos, porque nosotros tenemos la misión de dar a conocer a Dios, tanto si somos escuchados como si no. ¿Sí? Bueno, y para esto les leo aquí otros versículos. Vean lo que dice en el 4.3.4. Dice 4.3.3 y 4.3.4. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Y el versículo 6 nos dice, pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. O sea que nosotros como misioneros en determinado momento o que buscamos guiarlos en el conocimiento un poquito de la palabra así, nosotros tenemos que irradiar esa misma luz que Dios irradiaba para predicar. Nosotros también tenemos que predicar. Recuerdan que en la clase pasada yo les decía que un sacerdote nos explicaba que decía, para que una predicación sea buena, obviamente nos tenemos que preparar, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos acompañe, nos bendiga, nos llenemos del Espíritu Santo para poder hablar. Pero, ¿cómo se llama? Que también debemos de tener una intención pura. O sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando al dar esta clase? Busco que ustedes conozcan más a Dios, que ustedes aprendan a amarlo más, que ustedes lo sigan,
que plenamente convencidos con un amor muy grande. ¿O cuál es mi intención? Esa sería mi intención pura, y mi intención, que no sería la correcta, sería que yo estuviera buscando el envanecerme, el sentirme importante, el buscar obtener algún tipo de provecho de esto que estuviera yo haciendo. Así todos los que están misionando de alguna forma en el ministerio que estén llevando, o sea, ya sea en alguna agrupación, en algún grupo de adoración, en lo que ustedes estén llevando, en todo ello su intención debe de ser pura, ¿sí? Entonces, para que realmente la palabra del Señor llegue a los demás, para que el Espíritu de Dios realmente nos acompañe cuando nosotros hablemos de Dios, ¿sí? Bueno, seguimos. Dice, tribulaciones y esperanzas del ministerio. Aquí nos comenta él un poco de sus tristezas, ¿verdad? De sus preocupaciones, de sus angustias que él vive, ¿sí? Dice, ¿cuántas penalidades? El ministerio es causa de una continua sensación de aniquilamiento, o sea, se siente cansado a veces, muy cansado, muy agotado por tanto esfuerzo y tanta lucha que hace y que a veces no tiene respuesta, ¿sí? Humanamente hablando, es un camino hacia la muerte, pero en realidad no es muerte, es vida, gracias a la fe. O sea, vean cómo él mismo está consciente que sufre, que se cansa, que a veces se desanima, y que a veces siente como que va camino a morir y de una muerte inútil, pero luego razona y dice, no, morir por Cristo no es morir, es vivir. ¿Por qué? Porque tengo fe, porque creo en Dios. Y para esto leemos los versículos 4, 7. Dice, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. O sea, ¿por qué dice que llevamos un tesoro en recipientes de barro? Porque el Espíritu de Dios es un tesoro y nosotros, nuestra envoltura carnal, nuestros cuerpos, son trastes de barro que son fáciles, frágiles, fáciles de destruirse, de caer. ¿Caer en qué? En el pecado. Pero el Espíritu de Dios es un tesoro que es el que habita en nosotros. Y nosotros somos esos trastes de barro toscos, mal hechos, si así lo quieren ver. No mal hechos porque la obra de Dios no sea perfecta, sino porque por el pecado nosotros la hacemos frágil y fea, ¿sí? Bueno, entonces, luego nos dice aquí del capítulo 5, 1 al 10, nos dice, están haciendo una realidad espiritual indestructible. Todos quisiéramos alcanzar una buena espiritualidad sin tener que desprendernos de todo aquello que forma nuestra felicidad humana. Pero debemos entender que hay que aceptar despojarnos de los apegos mortales. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué quisiéramos nosotros? Pues nosotros quisiéramos dedicarnos a evangelizar y que todo nos saliera perfecto, que todo fuera pura felicidad, comodidad, agrado. Esto es lo que dice aquí. Todos quisiéramos tener una excelente espiritualidad, pero sin que nos afectara en ninguna forma, seguir viviendo nuestra vida cómoda y todo. Y fíjense que hace poquito estaba yo oyendo al padre Carlos Spahn, predicador argentino, y él decía justamente que no podemos nosotros esperar estar bien con Dios y estar bien con el mundo, que quienes estén esperando y estén deseando estar bien con los dos, está mal. Y si es aplaudido por el mundo, entonces es más del mal esta persona que de Dios. ¿Por qué? Porque nos dijo Dios, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Entonces, cuando somos perseguidos, cuando somos atacados, pues en lugar de que nos sintamos tristes, alegrémonos.
Obviamente haciendo un recuento de decir, me están atacando, me están criticando, ¿por qué? Porque dije las cosas que son verdaderas y gratas a Dios, o porque verdaderamente hice algo malo. Si me están atacando y me están persiguiendo porque yo hice algo malo, pues allí sí me lo merezco y tengo que buscar corregirme, ¿no? Pero si me están persiguiendo y me están atacando porque yo estoy promocionando el evangelio de Dios, porque estoy hablando bien de Dios, entonces me tengo que alegrar, no me tengo que sentir mal, porque finalmente persiguieron a Cristo. ¿Quién soy yo, pobre mortal, para que no me persigan? ¿Sí? Bueno, proseguimos. Y para esto vamos a leer del 5.1, el 5.6 dice, así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión, estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Fíjense qué duro, ¿verdad? O sea, nos dice, de lo que tú hagas en la tierra es de lo que tú vas a recibir premio o castigo. Entonces, pues dice, no se desanimen, si ustedes hicieron bien, sigan adelante, no importa lo que estén viviendo. Mientras estemos en esta envoltura de barro, dice San Pablo, tenemos que seguir luchando por mantenernos en el camino del Señor. Dice, el ejercicio del ministerio apostólico, del capítulo 5.11 al 5.21. Pablo quiere que todos entiendan que lo que lo impulsa es el amor de Dios manifestado en Jesús, y ese amor es lo que lo ha transformado para ser diferente a todos los que lo rodean. La visión carnal ha desaparecido, lo que ahora ve en cada uno es al nuevo ser creado por Dios. ¿Qué le dice acá? Miren, vamos a leer del capítulo 5.11 al 5.21. Les leo el 5.16. Dice, así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo y todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. O sea, es a partir de este momento, en el momento que yo me considero apóstol, yo ya no voy a ver a cada uno como tú me caes bien, tú me caes mal, tú eres grande, tú eres gordo. No. Yo desaparezco la visión carnal para ver en cada uno un hijo de Dios, un hermano mío, alguien merecedor de toda mi atención y de todo mi cariño, porque Él es mi hermano y porque así como Dios me quiere a mí con mis flaquezas y mis debilidades, así también Dios lo ama a Él, ¿sí? Dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, dice, como si Dios exhortara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. O sea, esa es nuestra misión. La misión de nosotros como apóstoles, como promotores de la palabra, como nos quieran ver, como guías en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Todo esto es quiénes somos, o sea, cuál es el objetivo último y principal, es buscar que todos y cada uno de nosotros, y tanto a quienes guiamos como nosotros mismos, seamos reconciliados con Dios. O sea, que nos alejemos del pecado para reconciliarnos con Dios. Sí, ese es el objetivo principal. Entonces acá nos dice, del capítulo 6.1 al 6.10. Hablando de convertirse en nueva criatura, San Pablo también quiere ser nueva criatura y considera que lo está haciendo por medio de las penalidades de su existencia como predicador. Por otro lado, aparte de estas penalidades, hay más pena cuando muchos que solo atienden a las apariencias o a veces sienten por él solo lástima o desprecio, sin ver que en él se manifiesta la vida que viene de Dios.
Fíjense, aquí que nos está queriendo decir. Dice, Pablo también se quiere convertir en una nueva criatura y Pablo se va a convertir en una nueva criatura a través de su ministerio como apóstol. ¿Qué está haciendo? Es todas estas penalidades que yo estoy viviendo al andar pregonando la palabra. Dice, estas penalidades son las que me purifican y las que me hacen que yo siga mi camino al Señor. Dice, solamente me siento muy triste, muy frustrado cuando hay personas que solamente quieren conocer, que solamente ven las apariencias externas. Entonces encuentran a San Pablo que va humildemente vestido, que va, pues me lo imagino todo, no creo que estuviera gordito y chapeteado, ¿verdad? Porque pasaba, hacía grandes ayunos, caminaba mucho, donde se quedaba lo oscurecía, ahí se quedaba, a veces no siempre tenía para comer. Todo esto, se enfermaba, no había quien lo curara, o sea, él solito se tenía que ir atendiendo. Entonces, pues me lo imagino que estaba a veces físicamente muy deteriorado, ¿verdad? Muy lastimado. Y entonces dice, hay personas que solamente se fijan en las apariencias externas. Entonces escuchan hablar de San Pablo y se imaginan así como que un hombre grande, poderoso, que externe poder, algo por el estilo, pero desde el punto de vista humano, y se encuentran a un hombre frágil, un hombre enfermo, un hombre débil, humilde, sencillo, y entonces sienten por él tristeza o rechazo, como decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Y a nosotros nos ha pasado, luego a veces, si nos hablan de alguien, nos lo imaginamos así como que alguien importante, alguien que para este mundo llegue destilando poder, ¿verdad? Riqueza y poder. Y cuando conocemos a la persona, a veces la vemos tan pequeña, tan frágil, tan sencilla, que nos quedamos así como, esta es la gran persona que yo esperaba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que estamos disminuyendo la grandeza del espíritu que habita en esa persona, porque si llegamos a conocerla de alguna manera, es por algo, ¿sí? Dios le da carismas. Recuerden que en la carta anterior vimos todo lo de los carismas, ¿eh? Entonces seguimos en esta cuestión. Y aquí nos decía, del capítulo 6.1 al 6.10, les leo el 6.3. Dice, a nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se haga mofa del ministerio. O sea, ¿qué quiere decir? Aunque ellos vivan en pobreza y en todo, una cuestión es bien importante que tengamos en mente, todos aquellos que promocionamos la palabra, debemos de tener en mente que lo que nosotros hagamos, les decía en alguna clase anterior, nuestra vida a partir de este momento que nosotros empezamos a tratar de guiarlos, nuestra vida está bajo una lupa. Entonces, el error que cometa otra persona que no se dedique a esto, puede pasar desapercibido. Finalmente, no pasa nada, todos somos pecadores. Pero cuando alguno de nosotros hace algo indebido, se magnifica el problema. Porque aquellas personas que de alguna manera nos ven como diciendo, quiero hacer las cosas como ella para llegar a Dios, ¿sí? Pues como que se decepcionan, se desilusionan y somos piedra de tropiezo para todas esas personas que se decepcionan de nosotros y que tristemente se decepcionan de Dios, ya no de nosotros, se decepcionan de Dios, del ministerio que nosotros estemos promocionando, porque ya no van a decir, la señora se portó mal, sino que van a hablar, todas las catequistas son así. Todas las personas que están ahí rezando y dándose golpes de pecho son así. Ven cómo empieza a mal hablarse de la fe. Entonces somos piedra de tropiezo. Y aquí San Pablo está diciendo, yo trato por todos los medios de no ser piedra de tropiezo para nadie, ¿sí? Luego nos dice aquí más adelante, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, fatigas, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, paciencia, bondad, Espíritu Santo, caridad sincera, en la palabra de verdad, en el poder de Dios,
mediante las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda, en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama. O sea que ya vieron, o sea, él dice, yo sufro con paciencia que me difamen, que me critiquen, que me golpeen, que hagan todo lo que quiera, pero yo evito hasta donde me es posible ser piedra de tropiezo para no hacer que se hable mal del ministerio. ¿De quién? De los apóstoles. O sea, no por mí van a catalogar a todos los demás de la misma manera, ¿sí? Entonces, ya vieron qué importante es para nosotros como seguidores de Cristo y que de alguna manera nos ponemos como que un poquito al frente, pues también estamos bajo la lupa, ¿sí? Bueno, entonces nos dicen, desahogos y advertencias, del capítulo 6:11 al capítulo 7:5. Del 6:11 al 7:5 nos dice, Pablo expresa sus deseos de volver a encontrar el afecto de los corintios a quienes siempre ha tenido en gran estima. ¿Por qué esto? Porque cuando esta persona agredió a San Pablo, no hubiese sido tan grave, vamos a decirlo así, el que esta persona hubiese hablado mal de San Pablo, pues los demás no le hubieran hecho caso, ¿verdad? El problema es que al hablar esta persona en contra de Pablo, desvirtuó su ministerio y no fue uno ni dos, fueron muchos de los corintios que empezaron a pensar mal también de Pablo y empezar a verle, como decimos, buscándole pelos a la sopa, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere San Pablo y por eso San Pablo manda esa carta tan severa. No tanto porque esa persona habló mal de él, porque él dice, bueno, él habló mal de mí, yo lo perdono, pero estoy muy enojado con todos ustedes. ¿Cómo es posible que le hayan hecho caso, que lo hayan tomado en atención? Aquí un pequeño paréntesis que creo que no les comenté. La carta, según las cartas a los Corintios, se habla de que San Pablo no solamente escribió 2 cartas a los Corintios, sino que escribió alrededor de 4 cartas, pero que en algún momento se perdieron algunas. No sabemos si se perdieron o fueron unas cartas breves que luego fueron fusionadas por algún escritor, un geógrafo antiguo, que las haya fusionado con la carta 1 y 2 a los Corintios, porque algunos de los comentarios que hace San Pablo con referencia a esas cartas anteriores están contenidos en algunos capítulos de esta carta de la primera y finales de la primera y segunda de los Corintios. Entonces, no sabemos si algún escritor antiguo juntó las cartas porque eran pequeñas y breves o en su defecto las cartas se perdieron. Pero lo curioso es que lo que él hace referencia de los temas tratados están contenidos en la primera carta a los Corintios, casi al final, y también en esta segunda carta. Entonces, por eso decimos, pues a lo mejor es que los hayan juntado nada más, y por eso nosotros aquí nos habla de una tercera, una cuarta carta, que nosotros decimos, pues nada más tenemos 2, ¿verdad? Bueno, esa puede ser la razón. Entonces dice, él estaba preocupado porque dice, muchos de los corintios hicieron caso de esta persona que lo agredió, entonces se dividieron los corintios en los que hicieron caso de esta persona y se pusieron en contra de Pablo y los que defendían a San Pablo. Entonces San Pablo con estas cartas lo que él trata es de que vuelva a haber la paz y la unión entre todos los corintios y él quiere que ya nadie esté enojado con él, o sea, que todos crean que su ministerio es veraz, que él no promocionó nada que no hubiera recibido de Cristo, de Dios mismo, ¿sí? Porque él siempre se gloria en decir que él no fue educado por ninguna persona ni por los apóstoles, que él recibió la preparación directa de Dios. Entonces, porque recuerdan su conversión en Damasco, ¿verdad? Y que él estuvo ahí, ciego y en oración durante mucho tiempo. Entonces, de ahí su conversión. Bueno, nos vamos a donde dice Pablo 6:11, capítulo 7:5. A ver si subrayé algo por acá. Capítulo 7:2.
Dice, dadnos lugar en vuestro corazón, en vuestros corazones. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos arruinado, a nadie hemos explotado. No os digo esto con ánimo de condenaros, pues acabo de deciros que en mi vida y muerte estáis unidos en mi corazón. O sea, él está diciéndoles, olviden todo lo que haya sido. Tanto si ustedes me defendieron como si estuvieron en mi contra, por favor, olvídenlo todo, vuélvanme a aceptar, porque yo les estoy trayendo la verdad. Es el evangelio, es la verdad. Cristo es la verdad misma. Entonces, es camino, verdad y vida, ¿verdad? Entonces dice, hagamos las paces. Eso es lo que nos dice aquí. Luego dice, Pablo en Macedonia, donde se encuentra con Tito. En el capítulo del 7 al 5 y del 7 al 16. Vamos a leer, aquí nos dice, Pablo expresa su alegría al saber por Tito la reacción positiva a su tercera carta. ¿Se acuerdan que les dije? La que se perdió o que está fusionada con esta, o sea, no sabemos. Se sintió doblemente feliz al ver la satisfacción de Tito por el éxito de su misión de reconciliación. Cuando se encuentra, o sea, que mandó a Tito con la carta, ya la leyeron los corintios, ya los reprendió y se acuerdan que parte de esas reprensiones estaban en el final de la de la primera carta y unas partes en esta segunda carta. Entonces, cuando se encuentra con Tito en Macedonia, Tito le dice, fíjate que ya llevé tu carta y todos la leyeron, ya todos se tranquilizaron, ya están en paz, todos están esperando que llegues, están muy contentos, muy felices. Tu perdón, ya se les participó que tú ya perdonaste a este hermano y que lo reciban otra vez en la comunidad, él está arrepentido, todo el mundo está en paz, ¿sí? Entonces, pues San Pablo está feliz, ¿verdad? Entonces dice, se sintió doblemente feliz al ver la satisfacción de Tito por el éxito de su misión de reconciliación. Esto es del 7:5 al 7:16. Y yo les leo el 7:12. Dice, así pues, si os escribí, no fue a causa del que injurió, ni del que recibió la injuria, fue para que se pusiera de manifiesto entre vosotros, ante Dios, vuestro interés por nosotros. Eso es lo que nos ha consolado. Y mucho más que por este consuelo, nos hemos alegrado por el gozo de Tito, cuyo espíritu fue tranquilizado por todos vosotros. Aquí ya vieron que, por ejemplo, es como que una parte del que ha de haber estado escrita en la carta y él la está transfiriendo acá. Entonces, por eso es que decimos, pues a lo mejor parte de esas cartas están distribuidas entre estas dos y no es que se hayan perdido, o tal vez estaba más detallado en esas cartas que se perdieron y aquí ya nada más hace referencia a ellas, ¿verdad? Como quiera que sea, tenemos conocimiento del problema y está aquí ya muy bien atendido. Entonces, con todo esto ya vimos cómo ya hicimos el recorrido de la segunda carta a los Corintios de todo lo que son las penalidades. Ahora ya nada más les comento. No es parte de la actividad, pero yo sí les pediría que leyeran. Dice, respuesta a la afrenta hecha a Pablo. Tal vez fueron algunos judaizantes, que es lo que les explicaba yo. Lean el capítulo 10 del 1 al 11, donde habla, dice, respecto a la debilidad, porque San Pablo no se queda. Por eso les decía que esta segunda carta se cree que tiene contenida esa tercera o cuarta carta de la que habla San Pablo. ¿Por qué? Porque aquí está él aclarando que en él no hay nada de debilidad, que él no ha callado muchas cosas por debilidad. Sí, también entonces da una respuesta refutando y aclarando para aclarar que él no ha pecado de debilidad, que tampoco ha pecado de ambición en el capítulo 10 del 12 al 17 respecto a la ambición.
¿sí? Y entonces ahí él también da una aclaración y muy bonita, muy hermosa y una reconvención para los corintios. Entonces, léanlas, aunque no es parte del ejercicio que tenemos en nuestro libro, pero es muy importante que las conozcan y así ya van a tener un panorama completo de la comunidad de los corintios y San Pablo. Entonces dice, porque hay una parte también ahí muy bonita que se llama Pablo es obligado a elogiarse a sí mismo en el capítulo 11. Mucho se ha hablado de que San Pablo era muy orgulloso, ¿sí? Pero él era orgulloso de su amor a Dios. No es que viera a los demás menos que él, sino que él se vanagloriaba de decir, yo he encontrado a Dios, el Espíritu de Dios está en mí, yo los amo con el amor de Dios, yo hago todo para que ustedes se acerquen a Dios. De eso él se sentía muy orgulloso y es de lo que él habla acá. Dice, si los demás hacen ayunos, yo he ayunado doble. Si los demás han caminado, yo he caminado hasta despedazarme los pies, ¿no? Entonces, en ese aspecto podemos ver una cuestión de orgullo muy grande de San Pablo, pero pues perdón, pero yo creo que si yo tuviera así una pizquita de lo que es San Pablo, yo me sentiría muchísimo más orgullosa que él, ¿verdad? Entonces, ya con esto concluimos todo lo que es la primera y segunda carta a los Corintios en cuanto a nuestro conocimiento y en nuestra lectura de la carta. Ya no me aboco a leer aquí lo que dice nuestro texto porque trata temas muy fijos que ya nosotros ya comentamos al ir repasando las cartas. Ahorita vamos a contestar el cuestionario 5 que está en la página 87 y ese es lo único que para contestarlo van a tener que ver algunos fragmentos del libro, ¿sí? Dice aquí, perdón, ¿qué responde Pablo a los líderes o jefes ante las divisiones de los corintios? Si ustedes leen en la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, ahí tienen la respuesta, pero si no dice que Cristo es el único y exclusivo centro de unificación de la comunidad cristiana. O sea, ¿qué les está diciendo? No se dividan. ¿Para qué se dividen? ¿Se acuerda que les dice? Dice, ¿a poco porque unos siguen a Pablo, unos siguen a Pedro, unos siguen esto? Dice, el cuerpo de Cristo está dividido. No, todos formamos un solo cuerpo y ese es Cristo. Entonces, Cristo es el centro de unificación de toda la comunidad cristiana. Luego dice, ¿cuáles son los principales temas tratados en la primera carta a los Corintios? Pues una bola de temas, ¿verdad? Es divisiones entre los fieles, sabiduría humana y sabiduría divina, la misión verdadera de los predicadores, el incesto, los tribunales paganos, la fornicación, matrimonio y virginidad, lo inmolado a los ídolos, el ornato de las mujeres, la cena del Señor, los dones espirituales o carismas y jerarquía de esos dones, la resurrección de los muertos. Esos son todos los temas que trata en la primera carta a los Corintios. Tercera pregunta. ¿Qué disposiciones debe de tener un apóstol para cumplir con su misión evangelizadora? Aquí es donde ya nos empieza a pisar un poquito los callos, dijeran por allí, ¿verdad? Porque nos tenemos que autoevaluar para quienes nos queremos considerar, ¿sí? Que estamos empezando el camino de la evangelización. Nos tenemos que empezar a evaluar qué tanto somos buenos misioneros, ¿sí? Dice, disposición de servicio con humildad, ¿sí? Con fragilidad y con la sabiduría divina, no humana, y con el Espíritu de Cristo Jesús. Pablo subraya la paradoja divina que confía el anuncio glorioso de su evangelio a unos hombres frágiles, sin defensa ni apariencia, porque esta fragilidad humana hace resaltar mejor la predicación del evangelio, o sea, el poder de Dios. Fíjense que por esta razón él habla de que no tenemos que ser humildes, porque si llegamos importantes, soberbios, ¿sí? Opacamos la grandeza de Dios.
Y nosotros al revés, entre más humildes, entre más frágiles, entre más temerosos, hacemos que la palabra de Cristo resalte como que esa es la poderosa, esa es la que nos hace andar, esa es la que pone en nuestra boca las palabras correctas para que les llegue el mensaje a todos los que nos escuchen, ¿sí? Pero entonces no hablamos por nuestro poder ni por nuestra grandeza, sino por el poder y la grandeza de Dios. Por eso nosotros tenemos que llegar humildes. Pregunta 4. ¿Qué anhelaron poseer los corintios espectacularmente? Dice, los corintios anhelaban, es todo el capítulo 12, todo el capítulo 14 y todo lo demás, ahí está hablando de todo lo que los corintios querían. Dice, los corintios anhelaban poseer los carismas de manera espectacular, o sea, como la glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? El don de lenguas. Ellos querían que el Espíritu Santo les llegara al grado de que ellos, como los apóstoles en Pentecostés, que ellos pudieran hablar todas las lenguas, ¿sí? Dice, don del Espíritu Santo que puede otorgar a los fieles el hablar y entender en otros idiomas, como sucedió en Pentecostés. Fíjense, eso es lo que ellos querían tener. Y la gnosis, ¿qué es la gnosis? Conocimiento profundo del misterio divino. O sea, ellos ya querían conocer a fondo todo el misterio de Dios. El misterio de Dios a estas alturas no conocemos, pero ni un poquito, ¿sí? Nada, o sea, los grandes teólogos, los grandes exégetas, siguen analizando la Biblia y siguen descubriendo maravillas y todos en versículos que nosotros hemos repasado N veces, pero que no entendemos, ¿sí? Entonces ellos ya estaban desesperados por poseer toda esa sabiduría. Por eso San Pablo habla de la sabiduría humana y de la sabiduría divina, ¿sí? Querían tener, dice la gnosis, conocimiento profundo del misterio divino. Querían tener el don de la profecía. Dice, procesos que les permiten interpretar el pasado, inspirar el presente y que les permitan entender el futuro. No querían casi nada, ¿verdad? Ellos ya querían ser casi semidioses. Dice, entonces todo esto ustedes lo van a encontrar. ¿Por qué creen que San Pablo les habla de la sabiduría humana, de la sabiduría divina, de la humildad, de la caridad, de la fragilidad? O sea, les está diciendo, a ver, calmados, no se quieren sentir ya grandes. Entre más chiquitos, brilla más la luz del Señor. Pregunta 5. Pablo, ¿qué contrapone ante la división de los corintios? Pues él habla, dice, Pablo contrapone el carisma más excelso, o sea, habla de todos los carismas. Sí, ¿se acuerdan que habló de los carismas? Si tú tienes el don de palabra, predica. Si tú tienes el don de servicio, sirve a tus hermanos. O sea, el carisma que tú hayas recibido, ponlo al servicio de tus hermanos y de esa manera tú sirves a Dios. Dice, pero también cuando habla de todos los carismas, dice, pero hay un carisma que es el más importante entre todos nosotros. ¿Cuál es ese carisma? El carisma del amor, el don del amor, la caridad, el amor divino. O sea, ¿se acuerdan que les he dicho que la caridad es el amor a los demás, pero no un amor humano, un amor por Dios? ¿Sí? Esa es la caridad. Y entonces les dice, todos los carismas son maravillosos, pero el más grande, el que está por encima de todo, es la caridad. Y ahí es cuando él hace un himno al amor maravilloso, ¿verdad? Donde le dice, el amor, dice, la caridad, el amor, dice, el amor se pone al servicio, no es envidioso, no es peleonero, es pasivo, es amoroso, habla de todo lo que es la caridad. Entonces, que inclusive yo les comentaba que luego lo utilizan mucho en las bodas, ¿verdad? Se los ponen luego hasta los recuerdos y lo demás, para tristemente bodas que luego se están separando al medio año de casados o al año de casados, ¿verdad? Entonces, pensemos en todo esto, volvamos a releer nuestra carta primera y segunda a los Corintios, que están muy hermosas y que nos hacen vivir problemas actuales, o sea, que nosotros no nos sintamos más grandes que los corintios, somos igualitos a los corintios, ¿sí? Igualitos a los corintios. Entonces dice,
Pablo contrapone el carisma más excelso que es la caridad, el amor. Todo esto está desarrollado en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, la jerarquía entre los carismas, himno a la caridad. Bueno, pues con esto hemos concluido lo que son los cuestionarios y todo lo que teníamos por ver de la primera y segunda carta a los Corintios. Como les decía al principio del video, este próximo sábado no voy a poner video porque es sábado de gloria. Nos vemos dentro de 15 días. Nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ojalá y todos tengan manera de vivir una gran Semana Santa, aunque sea a través de los medios de comunicación, en el YouTube, en el Face, en donde puedan, que escuchen todos los servicios religiosos que debemos de vivir en esta Semana Santa y que por esta pandemia no podemos tener para estar de manera presencial. Pues que Dios nos acompañe a todos, que sigamos librando esta epidemia y que nos podamos escuchar en nuestra próxima clase. Que Dios los acompañe.